El himno que cantó, que nos guió nuestro hermano a cantar, el 184, no encuentro mejor introducción para el tema sino este. Dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, pues vino a mi vida el Señor. Hoy me llena la luz que yo ansiaba tener, la luz que me trajo su amor. Una persona que estaba lejos de Dios en sus pecados, si aquí al final del himnario hay un listado, se ve que cuán glorioso, este himno lo compuso, la letra lo compuso un señor R. McDaniel. Probablemente él tuvo ese cambio en su corazón, lo experimentó y fue tan maravilloso para él. Seguramente era poeta y entonces compuso un poema sobre su experiencia. Eso podemos hacer todos nosotros, los que tenemos alguna posibilidad poética, tenemos ese don, podemos hacer de las vivencias que el Señor nos da, podemos hacer un poema. En realidad los salmos son todos poemas. La rima es distinta que en castellano, pero son poemas. Nosotros pues hacemos los poemas en castellano y que rimen, como este himno que hemos cantado. Pero el Señor merece que si alguno de nosotros es un poeta, los mejores poemas de su corazón sean para él. Pero este hombre vivió en su corazón tal cambio que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Y efectivamente la segunda estrofa muestra el cambio de su vida. Yo ya no voy por la senda que el mal me trazó, donde solo encontré confusión. Ya no. Esa vida pasó. ¿Para qué volver a donde tenía yo confusión? Donde solo tenía vacío. Tonto sería si volviera allí. Y él dice: ¿por qué razón? De mis muchos pecados Jesús me limpió cuando él vino a mi corazón. El cambio fue tan grande, tan drástico, tan dramático, que volver allí es impensable para muchos creyentes. Pero la estrofa 3 tiene que ver con el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy. Hoy prosigo a la meta que Cristo mostró, la santa ciudad celestial. Esta grande esperanza Jesús me la dio cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Desde entonces me inundan su gozo y su paz. Él vino a mi corazón. Yo creo que varios de los que estamos aquí tenemos esa experiencia. Y a lo mejor si fuéramos poetas haríamos un poema parecido. Y ya otro hermano que tenga el don musical le pondría la música y ya tenemos otro himno nuevo. Varios de nosotros hemos tenido esa experiencia y cantamos esta canción, este himno de corazón. Nos toca, nos identificamos con esa canción. Tal vez otros de los que están aquí no han tenido esa experiencia. Pero podemos garantizarle a esa persona, no solo por la palabra de Dios, aunque es la que tiene la autoridad, sino también por nuestras propias vidas, que eran así como este hombre. Vivían de cualquier manera. Vinieron a Cristo, Él vino a su corazón y la cosa cambió. Y tal vez si usted habla con alguno de los creyentes aquí, le pregunta: ¿volvería usted atrás? Le dirían: ni pensarlo, ni me lo sugiera, me ofende su pregunta.
¿Por qué? No sabes lo que es tener a Cristo en tu corazón, sentir el perdón de los pecados, una limpieza completa, liberación de la culpa, de la mancha del pecado, de todo lo malo que el pecado deja en un corazón, de todo eso limpios por la sangre del Señor Jesús. No sabes lo que me estás sugiriendo. Más bien, ¿por qué no tú vienes a Cristo y experimentas esto? No hay manera de que yo te cuente cómo es si tú no vienes y lo experimentas tú mismo. Es muy difícil describir el cambio operado en mi ser cuando Cristo vino a mi corazón. Pero una vez que hemos venido al Señor Jesús, empezamos un caminar. No el viejo, la senda que el mal me trazó, olvídate, fuera, como suelen decir acá. Ahora ando por la senda de Cristo. ¿Y hacia dónde se dirige esta senda? Hacia la gloria. Lo dice la tercera estrofa. Hoy prosigo a la meta que Cristo mostró, la santa ciudad celestial. Y hemos visto en la primera reunión Efesios 5, y vamos a leerlo antes de seguir con los pensamientos que están en la diapositiva. Efesios 5, versículo 25. Ahora que no estamos en la Santa Cena, podemos leerlo completo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Esto es verdad? ¿Esto ocurrirá realmente? La iglesia ahora tiene muchas arrugas. Las arrugas tienen un problema, y es que no reflejan en forma uniforme la luz. Les llega la misma luz, pero una parte de la arruga refleja la luz para un lado y la otra parte de la arruga la refleja para otro lado. Y de la luz, que la luz original, pues se ve poco, se ven algunas cosas, pero no se ve todo. Así está la iglesia en este momento. Y hay personas que dicen hoy, ¿yo para qué me voy a entregar al Señor Jesús? ¿Y para qué me voy a integrar a una iglesia si allá hay un poco de cosas? Madre mía, las que hay allí dentro. Es verdad que ha entrado mucha cosa que no debe estar ahí. Es verdad que hay personas que han hecho una profesión falsa de fe y cuenta como creyente, pero su vida no lo refleja, no refleja a Cristo. Eso es verdad. Es verdad que a veces hay problemas entre hermanos, es verdad que a veces hay chismografía, es verdad que hay cosas todavía, muchas cosas por corregir. Pero a esa persona que dice, no voy a la iglesia o no me entrego a Cristo a causa de los creyentes, le tengo que decir, cuidado, usted está cambiando el comportamiento de seres imperfectos que están en obras por su propia salvación,
por su propia eternidad. Deja a esas personas que Dios tendrá que ver con cada uno y tomará cuentas a cada uno de lo que hace, aunque esté en la iglesia o no. Si él si él hizo o ella hizo una falsa profesión de fe, no es cosa tuya. ¿Cómo vas a perder la oportunidad de que Cristo venga a tu corazón y te salve? Por otros. Nada de eso. Los demás no importan. Lo que ahora es importante es mi propia salvación y yo acudo al Señor Jesús. En Él no hay mancha. En Él no hay arruga. En Él no hay defecto. Él es perfecto. No le voy a entregar mi vida, no le vas a entregar tu vida a un hermano o a un grupo de hermanos imperfectos. Se la vas a entregar al perfecto, al Señor Jesús. Y Él cambiará tu eternidad. Pero entonces diríamos, ¿y cómo es que cómo es que el Señor Jesús se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Si hay tanta cosa en la iglesia. Ya dijimos que esto es verdad, esto se hará, esto ocurrirá, quiera yo o no. Ocurrirá porque el Señor Jesús sigue activamente obrando en muchos corazones. Nosotros podemos pedirle personalmente que Él nos ayude a ajustar nuestra vida a su voluntad y toda aquella cosa que es arruga y que no refleja su gloria como debe ser, que el Señor lo haga desaparecer. Y si yo veo a un hermano o a alguien que se dice hermano, pero no, pues no anda bien, puedo orar al Señor, Señor, toca ese corazón. Pero yo sigo a la meta, la santa ciudad celestial. Apocalipsis nos muestra la gloria de la iglesia al final, descendiendo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Es decir, esto mismo, pero ya visto de forma muy gloriosa en Apocalipsis 21. Les recomiendo verlo. Esto ocurrirá. Aunque yo me desanime, aunque yo no quiera seguir, esto ocurrirá. El Señor se encargará de que esto ocurra. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. El Señor conoce a los que son suyos y no se va a llevar a ninguno que no es suyo. Así allí habrán solo los que son, los que somos. No entrará nada, ninguno que no haya sido purificado de sus pecados por el Señor Jesús. Y luego Él hará más cosas y finalmente la iglesia será gloriosa y sin mancha delante de Él para siempre. Lo dice la Biblia. Así es. Sobre esta base, vamos a mirar algunas cosas. ¿Cuál es el título de la que hay allí en la diapositiva? Sufriendo por causa de la iglesia. Vamos a ver qué tiene que ver la una cosa con la otra. Una figura de la iglesia es Israel. La iglesia es actualmente el pueblo de Dios sobre la tierra. Israel lo era antes. Y Moisés tuvo que vérselas con un pueblo muy imperfecto. Pero vamos a observarlo cómo actuó. Hebreos 11:24.
Vamos a leer hasta el 26, del 24 al 26. Hermano Luis Carlos, ¿nos puede, por favor, leer? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamar hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del 26, siendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gracias, hermano. En primer lugar, dice que Moisés, por la fe, hizo lo que sigue diciendo después. Él, ojo, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que ser llamado hijo de la hija de Faraón, que gozar de los deleites temporales del pecado, que los tesoros de los egipcios. ¿Estuvo bien lo que hizo Moisés? Elegir un pueblo tan duro para identificarse con ellos, como dice aquí, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. A los ojos de los hombres debió ser la peor tontería que podía cometer un príncipe. Pero a los ojos de Dios significó que él se entregaba en sus manos, Moisés, para ser el siervo que Dios quería para ese pueblo. Y que hasta hoy los israelitas recuerdan. En Israel, el pueblo, el país de Israel actual, se recuerda a Moisés como el más grande profeta. Los que no han reconocido al Señor Jesús como Salvador, que todavía están en sus pecados, para ellos Moisés es el más grande profeta. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que las cosas de este mundo. Maltratado por el pueblo de Dios. ¿Conocemos algún hermano que ha sido maltratado por pertenecer a la iglesia? Por amarla, por sufrir por ella, desvelos, angustias. Ya veremos a uno, pero seguramente que en el siglo XXI conocemos a varios. Pero sí, se necesitó fe. Moisés rehusó honores terrenales y temporales. Si él anda por vista o si yo ando por vista, escojo los honores temporales y terrenales. Pero si yo miro más allá de esta tierra, levanto mis ojos y miro al Señor, escojo lo que es mejor de cara a la eternidad. Escogió, esa palabra me encanta, es una elección personal, sufrir por el pueblo de Dios, de aquel tiempo y de ahora. Es una elección voluntaria. Él escogió ser maltratado con el pueblo y rehusó los deleites temporales del pecado. ¿Dónde tenía la mirada puesta Moisés? Versículo 26 al final. En el galardón. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta muy personal a nosotros. ¿Dónde tenemos puesta la mirada? Si es dentro de ti mismo, te vas a ver frustrado.
Si es en los hermanos o en las personas, te vas a ver decepcionado. Si es en las riquezas, la fama de este mundo, te vas a ver desilusionado. Pero, si tarde o temprano, pero si ponemos la mirada en Cristo y en el galardón que Él dará al que en este tiempo sufra por su iglesia, entonces la cosa cambia. Y hermanos, esto el Señor lo pondrá a prueba en nuestras vidas tarde o temprano. ¿Por qué sigues al Señor? ¿Dónde pones los ojos tú? Y de dónde ponemos la mirada dependerá cómo vivimos la vida cristiana. Moisés soportó del pueblo varias cosas. Hechos 7, 27 y 35. Hechos 7, 27 y 35. Josué, ¿nos puede leer, por favor? Hechos 7, 27 y luego el 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto? Y pues a él se levantó Dios como gobernante y libertador, manos de delante, que se le había apartado. Gracias, hermano. Está claro que él sufrió de parte del pueblo que él iba a servir rechazo. ¿Cómo reacciono yo ante el rechazo de mis hermanos? Soportar el rechazo de los que no son creyentes es fácil. Soportar el rechazo de mis hermanos es otra cosa. Sin embargo, Moisés, como tenía la mirada puesta en el galardón, es decir, al lado de su Dios, esto no le molestó para su andar. Bueno, le molestó un poquito, porque él huyó y estuvo 40 años lejos. Pero tuvo que soportar esto. Y cuando después de 40 años el Señor le dijo, te voy a enviar a liberar a mi pueblo, él fue, aunque había sido rechazado. Le costó, le costó. Pero el Señor en su paciencia lo llevó y lo llevó y lo llevó. Y el pueblo fue liberado por mano de Moisés, al que habían rechazado. Éxodo 16, 2. Yauma, ¿lo tienes? Por favor. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón desde Sión. ¿Qué soportó Moisés? Murmuraciones. Los corazones que se rebelaban contra Dios, como a él no lo veían, pues cogían a su representante aquí, al que sí podían ver, el que sí tenía oídos, el que reaccionaba. Él tuvo que soportar eso. ¿Y ustedes conocen siervos de Dios actualmente
que soportan murmuraciones? Yo sí, varios. Otra vez Moisés soportó todo esto porque tenía la mirada puesta en el galardón. En otro lugar de Hebreos dice que se sostuvo como viendo al invisible. Encantadora esa expresión. Pues sí, a veces estuvo a punto de tirar la toalla, como solemos decir. Este pueblo, ay Señor, estos creyentes, ay Señor. Eso es muy actual. Pero está bien, yo creo que el Señor quiere escuchar eso que hay en mi corazón, esa frustración que hay en mi corazón, pero para que me levante y siga con ese pueblo. Murmuraciones. Éxodo 17:4, muy cerca de allí. Emilio, si lo tienes, por favor. Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Ira. Gracias, hermano. Ira. ¿Y esto ha pasado hoy en día en la iglesia? Tener que soportar ira, a lo mejor de varios hermanos. No nos digamos mentiras. Los cristianos estamos en formación y mientras el Señor Jesús no vaya ganando terreno en nuestro corazón, nos actuamos mucho como actuábamos antes. Necesitamos la ayuda del Señor para ir cambiando de tal manera que cada vez se vea más Cristo en nosotros. Entonces estas cosas van desapareciendo. No es normal que un hermano toda la vida siga airándose fácilmente contra otro hermano, murmurando contra otro hermano, rechazando a otro hermano. No es normal. Tiene que haber un crecimiento. Pero de esto hay. Pues Moisés soportó esto de parte del pueblo de Dios. Casi lo apedrean varias veces. Números 16. ...41... Números 16, sí, versículo 41. Es un poco largo, voy a leerlo yo, pero notemos las lecciones que nos deja este episodio, siguiendo nuestro pensamiento, nuestro tema. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Se apartaron? No. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado.
Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y qué pasó? Y cesó la mortandad. Pero perdona, Aarón, perdona, Moisés, ¿no era que los habían criticado? ¿No es que toda la congregación se levantó para murmurar contra vosotros? ¿Cómo es que hacéis esto? Impidieron que la justa ira de Dios se derramara sobre el pueblo, la merecía. Moisés sabía cómo aplacar la ira de Dios. Sabía el papel del sumo sacerdote, Aarón. Sabía cómo interceder delante de Dios para que su juicio no descendiera. Y lo hizo. En vez de ponerse a decir, pues me criticaron. Todos están de testigos. Pues adelante, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ellos se lo buscaron. Y cuando ocurriera eso, pues bien hecho. Buscaron interceder delante de Dios de una manera efectiva para que eso no ocurriera y el Señor perdonara a ese pueblo. Y sucedió. Hoy en día puede pasar lo mismo, que yo vea cosas que son muy feas delante del Señor en medio de los creyentes. ¿Qué puedo hacer? Señor, yo sé que mis hermanos han pecado en esto. Señor, guíalos para reconocer esto que han hecho y corregir su camino. Y si no ocurre nada, al otro día, Señor, acuérdate de la cruz del Señor Jesús, donde los pecados que ellos están cometiendo fueron pagados. Ten misericordia de ellos. Eso es lo que vemos aquí y que es muy necesario que ocurra hoy en día. Que sepamos cómo dirigirnos a Dios de una forma que Él nos acepte cuando llevamos la petición por hijos suyos que están mal. Soportó Moisés rechazo, murmuraciones, ira, críticas y pecado. Algo parecido a lo que acabamos de leer ocurrió otra vez. Esta vez fue cuando el becerro. Éxodo 32, vamos a leer a lo menos algunos versículos. Éxodo 32. Voy a leer desde el 9. Dijo más Jehová a Moisés, Éxodo 32, versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Está hablando el Señor y dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, ¿qué dijo? Sí, Señor, yo te dejo. Por mí no hay problema. No, eso no dijo. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó,
para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. ¿Y qué pasó? Versículo 14. ¿Me ayudan con la lectura? 1, 2, 3. Mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El Señor le dijo a Moisés: déjame. Y Moisés no lo dejó. Una oración en la que invoca las promesas de Dios, invoca la palabra de Dios con todo amor por este pueblo, que lo había rechazado y criticado y todo lo que vimos en la diapositiva anterior, en los versículos anteriores. Sin embargo, intercedió por el pueblo. Qué ejemplo de un hermano que, a pesar de los muchos problemas que hay en el pueblo de Dios, sigue ahí, él fiel a su Dios, que no tiene ningún defecto, que nunca se equivoca, que nunca falta. El pueblo sí, pero él sigue ahí a su lado, intercediendo delante de Dios con cosas poderosas como sus promesas, su palabra y el honor de su nombre, es lo que él dice aquí. Y efectivamente, el Señor lo escuchó. Yo creo que el Señor tenía este propósito, pero quería mostrarnos el ejemplo de Moisés. ¿Y qué podemos hacer nosotros hoy con el pueblo de Dios actual? Intercesión. Intercede por ese pueblo en un caso en el que había pecado. Vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a mirar un poco a Pablo, que es un caso más conocido. Aquí nos toca ir con cuidado porque él menciona muchos sufrimientos y tenemos que escoger los sufrimientos que fueron por la iglesia. Él soportó muchas cosas de muchas personas. No todos fueron por el pueblo de Dios, pero algunos sí. Voy a ir un poco más rápido, son cosas conocidas. Él antes perseguía al pueblo de Dios. Esto es conocido, no lo vamos a buscar, es conocido. Él era un perseguidor acérrimo de los creyentes. Y uno de sus grandes pecados, ojo bien a esto, uno de sus grandes pecados fue perseguir al pueblo de Dios. Primera Timoteo 1, versículos 13 al 16. Primera Timoteo 1, versículos 13 al 16. Voy a leerlos. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales, ¿qué? Yo soy el primero. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si el Señor recibió en misericordia y salvó y vino a vivir al corazón de Pablo, el primero de los pecadores, pues todos los demás podemos recibirlo. El Señor puede recibir a todo pecador. Si recibió a Pablo, me puede recibir a mí, a cualquiera de nosotros. Y uno de sus grandes pecados fue perseguidor, dice el versículo 13. Pablo tocó algo muy personal, muy íntimo del Señor Jesús cuando persiguió a los creyentes. Eso es un pecado grande. El Señor puede perdonar a alguien que ha perseguido al pueblo de Dios, como hizo con Pablo, pero que entendamos que es un pecado grande. Pero Pablo soportó de parte de los creyentes crítica. 2 Corintios 10, 1 y 2. 2 Corintios 10, 2 Corintios 10, versículos 1 y 2. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Edwin, ¿lo tienes? Pablo, luego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando ciertamente soy humilde entre vosotros, hasta siempre soy osado para con vosotros. Luego pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resultamente contra algunos que nos piden como si anduviésemos según la carne. No, así está bien. Bueno, 10 también, por favor. Porque a la verdad, dicen, las carnes son duras y fuertes, a la presencia corporal débil, la palabra menospreciable. Criticado el hermano Pablo. ¿Alguno de nosotros ha soportado crítica de otros hermanos? Pues Pablo siguió porque tenía puesta la mirada en el galardón. Crítica, abandono y males. Vamos a leer algunos versículos, no todos los que dice allí, pero en 2 Timoteo, la última carta que él escribió desde prisión, a punto de ya partir de este mundo, a punto de ser sacrificado. Y tal vez eso no le duele tanto, la perspectiva de la muerte dolorosa, como si, versículo 10. Versículo 10. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas, un colaborador cercano de él, ahora lo dejó y se fue al mundo. ¿Ha pasado esto hoy en día? Hermanos en quienes confiábamos y que nos han dejado.
me han dejado. Pablo continuó, porque él dice, bueno, tal vez leemos el 14 también. Alejandro el calderero, que se supone que era otro hermano, me ha causado, ¿qué? Muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero estos peros del Señor que te levantan. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Sufriendo abandono de parte de los hermanos y algunos abandonos muy dolorosos. Pero el Señor suplió esa falta de los hermanos. Y en todo caso él siguió porque tenía la mirada puesta en el galardón. No vamos a leer esto, pero aquí en Gálatas 2, Pablo enfrenta a Pedro, el gran apóstol Pedro, por dejarse desviar y tratar de meter judaísmo entre los gentiles. Entonces Pablo lo llamó y le dijo, ¿qué estás haciendo? A veces hay que soportar eso. Y también lo que puede decir un hermano o una hermana a quien yo tenga que decirle, esto que estás haciendo no está bien. Pero es que el hermano es, perdona, la Biblia dice eso, por eso te lo digo. Sin embargo, nunca debemos contar con que nos van a aceptar lo que digamos a otros hermanos que están haciendo mal. Y bueno, no nos vayamos muy lejos. A mí también me duele que los hermanos me digan los defectos que tengo. Todo se ha dicho. Pero hermano, aunque me cause dolor, dígame los defectos que ven en mí, por favor. Y de pronto la paso mal esa noche o a lo mejor una semana, pero luego el Señor vuelve las cosas a su sitio. No dejemos que un hermano se extienda en un pecado sin decirle las cosas. Aunque lo que recibamos de vuelta sea rechazo y crítica. La mirada puesta en el galardón. Esto también está en un listado, lo de 2 Corintios 11, hay un listado de todos los sufrimientos de Pablo por la causa de Cristo. Pero esta, que pongo aquí, preocupación e intercesión por todas las iglesias, dice él, tiene que ver con los hermanos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Estaba preocupado por los hermanos. Pero esos hermanos, ahí mismo en 2 Corintios, él tiene que decir, hay hermanos que me critican y me dicen cosas muy feas. Pero eso no es lo importante. No pongo mis ojos en los hermanos, pongo mis ojos en el Señor e intercedo por esos hermanos y por otros. Tenía puesta la mirada en el galardón. Pues me gustaría finalizar con algunos versículos que están apuntados aquí. ¿Leemos este primero? 1, 2, 3. El que mira a los intereses de su Señor tendrá honra. De pronto el hermano Emilio, que es rápido en buscarnos, comprueba que esto sí dice así. Mientras tanto, yo voy a seguir. Tenemos que terminar pronto.
Normalmente nosotros miramos por nuestros intereses. Aquí no hay honra para los que miran sus propios intereses. Aquí hay honra para el que mira a los intereses de su Señor. ¿Lo dice así la Biblia, hermano? Si quieres leerlo todo, porque yo veo que hay algunas dudas. Hermano, adelante. Sí, tengo que corregir. Por los intereses de su Señor tendrá honra. Pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? Hermano, hermana, tendrás honra, pero no de esta tierra, no agradecimiento de los hermanos, no, del Señor, al cuidar lo que Él más ama sobre esta tierra. Y ahora este versículo me ha tocado mucho también. Alguien que lo compruebe, pero lo vamos a leer todos juntos de aquí. 1, 2, 3. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Mientras el hermano lo busca y lo comprueba. ¿Sí dice así? Bueno, pero lo dice. Yo tuve cuidado de ponerlo bien. Aquí hay aflicciones que faltan de Cristo por su iglesia. Yo lo leí, releí, super releí, lo leí 1000 veces y siempre decía lo mismo. Los sufrimientos que fueron necesarios para comprar la iglesia, para llevarla a la gloria, esos están completos. A eso no podemos añadir nada. Los sufrimientos de Cristo, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, para llevarla a la gloria y para cumplir los propósitos de los que hemos hablado, esos están hechos. No podemos añadir a eso nada. Y entonces, ¿por qué dice este versículo? Esto que dice, pues lo que vemos en Pablo, padeciendo cosas de los hermanos. Dicho con reverencia, esa es como la colaboración que el Señor nos permite hacer por su iglesia. Eso es un pensamiento muy sublime. El Señor nos participa, nos permite tomar parte en las aflicciones por la iglesia. Eso no la perfeccionarán, no. La perfección la obra Él. Él hizo toda la obra en la cruz necesaria para comprarla. A eso no le puedo añadir nada. Pero sí puedo soportar crítica, soportar murmuraciones, soportar desvelos, lágrimas causadas por hermanos, oraciones sin contestar, desagradecimientos de parte de los hermanos, cosas muy reales y que me hacen sufrir. Pero hermanos y hermanas, es la parte que el Señor nos permite de aflicciones por su cuerpo, que es la iglesia. No ponga la mirada en hermanos y en hermanas. Algunos están bastante pulidos. Algunos hermanos, pero hay otros. Tu mirada no debe estar en los hermanos, porque te vas a desilusionar tarde o temprano. Y una y otra vez, pon la mirada en el galardón, pon la mirada en el Señor Jesús y continúa. La meta está clara, nadie la va a dañar.
ni los hermanos y hermanas que me están causando tanto problema. No podrán dañar ese propósito que el Señor tiene. Pues yo sigo a su lado. Y bueno, en Efesios 5:32 dice, ¿lo leemos? 1, 2, 3. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. La iglesia formaba parte de un misterio que Dios tenía guardado, pero Dios lo llevará a cumplimiento. En Efesios 5 se dice todo eso. Y finalmente leamos este versículo muy conocido. 1, 2, 3. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Proverbios 27, 18. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hagamos, ¿eh? Primera Corintios 15, 58. Gracias. 2 correcciones a la diapositiva. Vuestro trabajo, pero si lo dice, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces. Hermanos, hermanas, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos adelante trabajando por la causa más alta que tiene el Señor en esta tierra, que es su iglesia. Hermano Josué, ¿nos podría terminar con una oración, por favor? Padre, te damos gracias por abrirnos la escritura en esta mañana, en la forma en que lo has hecho, Señor. Te damos gracias por el trabajo que has realizado en cada corazón de los que estamos aquí presentes. Señor, es muy probable que la mayoría de los que estamos aquí hayamos experimentado nuestra salvación, hayamos experimentado la vida eterna que tú nos has regalado por tu muerte en la cruz, Señor. Pero también es probable que aquí haya alguno que aún todavía no te conoce, Señor. Quizás ha escuchado el mensaje de la palabra, las invitaciones al arrepentimiento, las invitaciones a confesar sus pecados y arrepentirse de ellos y recibirte como Salvador personal, pero aún todavía sigue ahí descuidando la salvación, poniendo oídos sordos al llamado tuyo, Señor. Y en este día queremos rogar por esta persona, Señor. Queremos pedirte que tú le abras los ojos del entendimiento para que entienda que debe de arrepentirse de sus pecados, que debe recibir el nuevo nacimiento para tener herencia con el Señor, que él no lo puede hacer por sí mismo, que debe de ir al único que puede dar la salvación, que es el Señor Jesucristo. Te damos gracias por estos ejemplos que nos has dado en esta mañana de hombres que sufrieron por causa de Cristo y por causa de la iglesia, pero que lo hicieron, Señor, bajo tu temor. Lo hicieron, Señor, reconociendo de que los sufrimientos en esta tierra son leves y no son comparables con la gloria venidera. Sus ojos estaban puestos en las promesas eternas, sus ojos estaban puestos en la ciudad eterna que son los cielos, sus ojos estaban puestos en la meta que es Jesucristo, y esa mirada los reconfortó y los animó para seguir adelante en el propósito de servir al Señor.
Bendice, Señor, a nuestros siervos. ¿Cuántas veces, Señor, ellos han recibido críticas de nuestras partes? Oh, Señor, que tú les des fortaleza también a ellos para continuar. Y si alguna vez habremos sido criticados por servir al Señor, también te pedimos que nos des corazones como el corazón de Moisés. Que en vez de decir, bien pueda, haga, Señor, lo que has dicho que quieres hacer con este pueblo, Señor, se puso en medio e intercedió por ese pueblo y tú los perdonaste. Señor, nos des ese mismo corazón. Y también como Pablo, recibiendo tantas críticas, mas sin embargo dijo, Señor, tú eres el juez. En tus manos los encomiendo. Oh, Señor, que tú nos ayudes a recibir las críticas, lo mismo como ellos, con ese mismo pensamiento, Señor, dejando todo en tus manos y orando por ellos, intercediendo, para que tú les cambies y les transformes también. Padre, nos queremos encomendar en esta semana a tus cuidados. Guíanos, Señor, sobre todo pedimos nos preserves cerca de ti. Señor, hay muchas cosas que nos pueden distraer, Señor. El mundo, nuestra carne, el enemigo, con su astucia, sus artimañas. Pero, Señor, más eres tú que estás a nuestro lado, que todo lo que pueda estar alrededor de nosotros. Te lo pedimos, Dios y Padre, por medio del Señor Jesús. Amén. Amén.